Hola a todos amigos. Bueno, pues hoy os traemos un vídeo que es un vídeo consejo, un vídeo recomendación. Os vamos a recomendar un GPS para vuestra autocaravana, caravana o camper. Lo tengo aquí. Es el Navi Pro X12 Camper. Lo compramos hace aproximadamente un mes y medio más o menos y lo estrenamos, lo quisimos probar muy bien para ver qué tal funcionaba y poder recomendarlo. Tenemos que deciros que nosotros no, vamos, lo que es el GPS no nos lo han regalado, no somos patrocinadores ni nada por el estilo, solo que encontramos pues algunas cositas o vemos cosas que creemos que son muy válidas y os la recomendamos. En este caso el GPS lo hemos comprado en una página web que se llama gpsprofesionales.com. Os dejaré en el vídeo de la descripción, os dejaré el enlace abajo para que podáis pincharle. Y bueno, pues el GPS es este en concreto. Nosotros elegimos el de las 7 pulgadas, ¿vale? Para que íbamos a elegir uno más grande. Nos es suficiente, y este en concreto no lleva Bluetooth. No lleva Bluetooth porque nosotros hace poquito también compramos un radio MP3 para la autocaravana y ya lleva Bluetooth. Entonces decidimos que el GPS, pues para que lo íbamos a comprar con Bluetooth. Y bueno, pues la caja, pues nada, aquí veis el GPS, trae un cargador de mechero y luego pues un cargador de puerto USB. Estamos muy contentos. ¿Por qué decidimos comprar un GPS para la autocaravana? Hasta ahora siempre hemos funcionado con el GPS del móvil y funciona de categoría. Pero sí que es cierto que en alguna ocasión nos hemos encontrado algún problemilla en pueblecitos muy pequeños que el GPS de Google pues nos manda por donde quiere sin importar las dimensiones del vehículo. Entonces decidimos comprar un GPS específico para poder ponerle las dimensiones del vehículo, ¿vale? Tiene una opción que ahora veréis, que puedes incluir las opciones de las dimensiones, de la altura, del peso. Eso está muy bien porque te evita bastantes problemillas. A diferencia del de Google, es que tú, por ejemplo, en Google pones, no sé, faro de Cabo de Gata, ¿vale? Por ejemplo, y directo te lleva al faro de Cabo de Gata. Pero en estos GPS en concreto tienes que buscarlo por las coordenadas, ¿vale? En concreto ese tipo de cositas, ¿vale? Que están muy aisladas, que son parajes naturales, que no aparecen carreteras, ¿vale? Ahí hay que poner justo las coordenadas, ¿vale? Pero bueno, se ponen las coordenadas y funcionando. Para todo lo demás, pues sencillamente si hay calles, pues pones la dirección como en todos los GPS y te lleva a donde quieras. Y ahora os voy a pasar a enseñar un poquito el menú por dentro para que lo veáis. He de deciros que tiene un precio de 156,99 € el de 7 pulgadas, que es el que a nosotros nos ha convenido. Ese es el precio que tiene. Y bueno, como os he dicho al principio del vídeo, nosotros no somos patrocinadores ni nos han regalado el GPS para venderlo ni nada por el estilo, simplemente pues que nos ha gustado cómo funciona y os lo recomendamos a todos. Pero sí que hablé con GPS Profesionales y el chico nos ha querido hacer, a nosotros en concreto, para todos nuestros seguidores, un pequeñito descuento. El descuento son al precio que elijáis, pues si es la de 7 pulgadas, la de 9, la pulgada que queráis, la de 11, o en cualquiera de sus accesorios, os harán 20 € de descuento de lo que compréis y los portes de envío serán gratuitos, ¿vale? Bueno, pues hay que agradecerlo a GPS Profesionales que os hagan un descuentillo por mediación de nosotros. Dentro de la página web de GPS Profesionales veréis un apartado cuando elijáis el producto
que ya vayáis a pagar, tendréis un apartado que pone cupón descuento. Ahí tenéis que poner FANUCA con K de kilo, acordaos, FANUCA, porque ese será vuestro cupón descuento de los 20 euros y los portes gratuitos, ¿ok? Nosotros ya te digo que lo recomendamos 100%, es un GPS que va súper bien. Ahora veréis también un poquito las funciones que tiene y es muy intuitivo. A nosotros nos ha gustado mucho la pantalla que tiene. La batería en sí no dura mucho, lo tenemos ahí con el cablecito, siempre conectado para que no se acabe nunca la batería. Bien, mirad cómo queda en nuestra autocaravana. Lo tenemos ahí puestecito. Y os voy a enseñar ahora un poquito el menú para que lo veáis. Bien, pues lo voy a encender. Ahí lo tenéis. La calidad de imagen pues es muy buena. Tocamos la pantalla para iniciar. Y aquí directamente nos vamos a esta aplicación, ¿vale? Bueno, tenemos diferentes cosas, ¿vale? Que ya van instaladas. Jueguecitos, ¿vale? Si queremos reproducir vídeo, algo de música, en fin. Pero nosotros directamente queremos ir a navegación. Tocamos la pantalla y nos vamos a esta aplicación que pone NaviPro X12C. Y aquí ya de fábrica, GPS profesionales, nos han instalado, pues como veis, 7 navegadores diferentes, ¿vale? El iGoPro, el Maps, pero nosotros el que normalmente siempre utilizamos, ¿vale? Es este. Mapa Eurocampers 2021. Europa y Marruecos. Bien, pues le damos a buscar y aquí, por ejemplo, ya tenemos un poquito, como podéis ver, el menú. Simplemente vamos a ir a Zaragoza y queremos una nueva ruta. Está planificando. He de decir que no necesita nada de datos, ni wifi, ni nada por el estilo. Va directamente con los satélites. Bien, pues aquí podéis ver un poquito el mapa, cómo se ve. Luego hay otras opciones, bueno, aquí tenéis que tenemos ahora mismo donde estamos, 6 satélites de 9, el porcentaje de la batería, la hora, en fin. Aquí luego tenemos varias opciones de menú, sonido y advertencias, ¿vale? Como cualquier menú, puedes elegir el idioma, si es chica o es chico. Y pues luego... pues eso, los ajustes de ruta, en fin, el vehículo. Nosotros en concreto tenemos puesto como autobús porque ahí mismo tenemos las dimensiones. ¿Lo veis? Tenemos el largo 7 metros, ancho 2,30 y alto 3 metros. De esa forma nos evitamos pues el tener problemillas a la hora de entrar en una calle estrecha o que no podamos acceder, ¿vale? Es un GPS que no es específico solamente para autocaravanas, caravanas y camper. Puedes utilizarlo perfectamente como peatón, como coche, si vas en bici. Tienes muchísimas opciones para camiones, en fin, lo puedes configurar como tú quieras. Y aquí puedes ir configurando. Ver en modo 3D, en fin, muchas cositas. Luego también tenemos otra opción. Los iconos también podemos ponerlos, las advertencias de los radares, así más animado. Aquí tenemos otra opción que está muy bien si queremos buscar gasolineras o queremos buscar en concreto algún aparcamiento. Nos busca también los aparcamientos que tenemos cerquita, ¿vale? Por si queremos pernoctar en concreto en algún sitio.
Parking Canturia, en fin. Muchísimos sitios donde buscar. Al igual que, pues, restaurantes. Te va buscando el McDonald's. Mirad, una cosa muy interesante que también tenemos en este GPS es que los creadores se han tomado las molestias de poder ponernos muchísimos sitios donde podemos pernoctar, y aquí en esta pantallita, en esta opción, le damos a búsqueda personalizada en una ciudad y vamos a buscar Benajever. Vale, ya lo tenemos ahí. Le damos a... Ha encontrado 164 resultados. Benajever. Y le vamos a dar a Furgo Perfectos, que es un listado que ellos han creado, con un montón de sitios donde podemos pernoctar. ¿Vale? Aquí nos sale, si os podéis fijar, área de autocaravanas de Benajever. Y ya nos ha planificado una rutita hasta allí. Nada, chicos, ya lo veis, es muy intuitivo, a nosotros nos gusta muchísimo, hay muchísimas opciones y estamos súper contentos con él. Gracias por estar ahí, un abrazo para todos.